más de Envinews. Hoy estamos con esta señora que quiere darnos un poquito de información. ¿Cuál es su nombre? Clarisa Tavera Cipriano. Clarisa Tavera Cipriano. ¿Cuál es su situación? Bueno, mire, este es un tema increíble. Viene un poquito más. Esto ya son cosas, usted sabe, no sé cómo explicar, a veces abuso infantil, no sé, o abuso económico, no sé. Que hay gente cuando ve que usted tiene pocos recursos, no lo ayudan también. O sea, ¿qué ha pasado con el niño? Bueno, mire, yo soy madre soltera, el papá de él me lo negó y me tiene ¿Cómo se comiendo llama su lucha. padre? El Él papá se del niño. llama Silvio Sedano Herrera, le dicen el halcón de las radios, él es locutor de emisora. Y él me negó ese niño y me tiene cogiendo lucha desde el gobierno morado, se agarran que la dirección, que ellos qué, que ellos cuándo. ¿Dónde está vivo? Yo vivo en Higüey, en un barrio que le dicen Los Sotos de Villa Esperanza, alquilar, pagando cuartico de alquiler, que yo no estoy trabajando, me ayuda mensual con algo. ¿Cuántos años usted tiene en esa situación? Yo le dije desde que el niño nació, estoy 6 bregando años. con eso, ya el niño cumplió 6 años en el día 5 de abril. ¿El padre ha visto al niño por lo menos? Él lo vio en riesgo, pero lo abandonó, porque él tiene más mujeres y me tiene el camino tronchado y la maldad se la han hecho a él. O sea, que nunca quiso declarar. No, aparte de los primos, y me decía que no tenía esposa, ella dice que tiene. Yo le dije que yo no tengo que ver con eso, que eso no son problemas míos. Yo lo que tengo que ver con ese niño, yo por mala suerte no tengo mi casa propia, porque Dios no me la da y tengo que estar pagando cuartico de alquiler con dificultad, porque los dueños de la vivienda hoy en día no les gustan alquilar con niños. Madre soltera, pero tiene trabajo. No estoy trabajando, lo que tengo es bono, quédate en casa, eso lo van a quitar y me ayuda una mitad mensual con algo. Yo tengo una hermana en Nueva York que me ayudaba, ya no me está ayudando, que la tienen como a chismear. Imagínense. Soy Entiendo. huérfana de mamá y de papá y ese hombre no me presentó su familia. Dicen que porque unen a Tomayor, que son como primos, dicen que porque sean, bueno, que porque tengan el mismo apellido no es familia. Y yo le dije que si no es adoptado, si no es, ¿Cuál es ¿cómo su es? número de teléfono? Si no es adoptado es que no son familia, que yo no soy bachiller, pero no soy analfabeta, no soy loca, lo que tengo que sufrir de los nervios, que ya la maldad se la han hecho al niño. Okay. ¿Cuál es su número de teléfono? 829-480-4803. Okay. Nosotros nos estaremos comunicando con usted y esperemos que esta noticia llegue a muchos más lugares y se haga justicia.